buen día querida familia, buen día queridos niños, buen día queridas niñas. Vamos a iniciar nuestro encuentro como siempre agradeciendo a NPI, a la DAPAC, a la Fundación Santa Librada y a Ñande Yarañe. Buen día, Olga. Hola, buen día, queridos niños y niñas de mi hermoso Paraguay. Bueno, vamos a hacer otra vez otro encuentro con Jesús. Este es el número 38. El 38. Hagan esto en memoria mía. Y en la misma placa que nos está mostrando el señor director, estamos dando inicio a una nueva etapa, a una etapa que se llama de purificación e iluminación. Y para ello, ¿cuál es el propósito de esta nueva etapa? El propósito de esta unidad es en la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida de la Iglesia, nos hacemos uno con Jesucristo. Muy lindo. Y empecemos entonces nuestro encuentro, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que en este encuentro despiertes en los niños y en las catequistas las ganas de recordar, las ganas de vivir este momento con tu cuerpo que se entrega por cada uno de nosotros y esa palabra que dice, hagan esto en memoria mía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, para seguir recordándoles, entonces, hoy hacemos el encuentro 38, pero antes, a ver, ¿qué te recordás del encuentro evaluativo? Ay, me recuerdo tantas cosas lindas que filmamos en la parroquia San Cristóbal, que hicimos unos juegos maravillosos para recordar qué vivimos en todo este tiempo. A mí me produjo una alegría recordar todo el tiempo, 2 años que estamos con ustedes, queridos niños. Y bueno, a mí también en este encuentro evaluativo se me quedó bien clarito la misión de la palabra amar, ¿verdad? Dejar esto como memoria de que tenemos que vivenciar todos los días el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Sí, también, Olga, que todos los bautizados formamos parte de la iglesia y todos estamos llamados a prestar nuestro servicio como monaguillo, formando parte del coro, haciendo las lecturas. Que somos misioneros, que tenemos que llevar este mensaje que Jesús nos vino a enseñar a lo largo, no solo de Paraguay, sino que del mundo entero. Somos cristianos, que copiamos lo que Cristo nos vino a enseñar en su vida, así de simple. Y vamos a recordar el propósito del encuentro de hoy, que dice, la Eucaristía, memorial de la entrega amorosa de Jesús por la humanidad. Bueno, en esta placa estamos viendo qué queremos profundizar realmente hoy. ¿Qué es lo que hoy nos viene a traer con simples palabras como hagan esto en memoria mía? ¿Qué le podemos decir a los niños acerca de hagan esto en memoria mía? ¿A quién le tenemos que recordar? Y a Jesús. Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Y ustedes piensen cuando se van a la misa, ¿por qué y para qué se celebra la Eucaristía? Sí, y en esta placa vemos a niños que están vestidos de fiesta y la preguntita en el libro, en la página 94, nos dice, miren los dibujitos, podrás darte cuenta de que en todos los países se celebran las fiestas patrias, que son como el cumpleaños de cada nación. En Paraguay lo hacemos el 14 y 15 de mayo y nos preguntamos cómo y qué hacemos para festejar estas fiestas. Sí, cantamos el himno nacional, nos vestimos con los colores patrios, llevamos una escarapela. Visitamos el Panteón de los Héroes, hacemos eventos folclóricos, escuchamos música. Escuchamos una banda, bailamos. Sí, bailamos, disfrutamos. Bueno, esto mismo también nos pide Jesús que hagamos en este encuentro.
en este encuentro donde podemos ver también que Jesús está con María y con los niños disfrutando de esta maravillosa fiesta. Miren los globos, miren cómo están vestidos los chicos. ¡Qué alegría poder disfrutar de esta fiesta! Sí, entonces, así como disfrutamos esa fiesta, también en la Eucaristía es una fiesta que vamos a profundizar luego con el momento del anuncio. Te quiero hacer una preguntita. ¿Qué otras fiestas celebrarías vos en familia con tus seres queridos? Y por ejemplo, una confirmación, un bautismo, un cumpleaños, un añito. Sí, un casamiento. ¿Verdad? Estas son celebraciones que nosotros también debemos de participar con mucha alegría y siempre recordando que en esa celebración la primera persona invitada va a ser Jesús. A nuestro banquete, a nuestra oración, a este caminar nuevo que nos ponemos o nos predisponemos para hacer, ¿verdad? Sí, y recordar que Jesús siempre estuvo presente en las fiestas con Mamita María. Asimismo, ellos juntos van a estar en nuestras celebraciones si le pedimos. Bueno, y ahora llegó el momento del anuncio, el momento de pedirle a nuestra amiguita Ailén nuevamente que nos diga qué nos viene a traer Jesús en el Evangelio el día de hoy. Escuchemos, Ailén. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, está proclamada la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, nuevamente aquí, gracias a Ailén, pero ahora llegó el momento de la Lectio Divina, una pequeña Lectio Divina que vamos a hacer contigo, querido niño, contigo, querida niña. Exacto, para saber si estuviste atento a todo lo que nos contó hoy Ailén. Y bueno, como siempre me toca a mí preguntar y a Luz hacer el papel de cada niño. Primera preguntita. ¿De quién recibe Pablo las palabras que nos transmite? Pablo recibe las palabras del mismo Señor Jesús. ¿Qué hace Jesús antes de partir el pan? Jesús, antes de partir el pan, dio gracias. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús al tomar el pan? Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Cuál es la frase que Jesús repite cuando habla de su cuerpo y de su sangre? Hagan esto en memoria mía. Bueno, aquí tenemos también la placa para que ustedes sepan que en la página 95 de nuestro librito están las preguntas y que tenemos que ir completando. Sí, qué bueno. Si pueden sacar una fotito y nos envían para mostrarle a Pascual y a Inés que ellos le están ayudando y que ustedes están viviendo en sus hogares. Bueno, se ha terminado el tiempo de este primer bloque. Vayan, chicos, rapidito a merendar, una cosita rápida, unas galletitas, un juguito y de vuelta a venir a sentarse para continuar con nosotros. Nos vemos enseguida. Bueno, continuamos con la buena noticia de Jesús. Vamos a desmenuzar todo lo que leímos en la palabra. El apóstol Pablo nos transmite el mandato que hizo Jesús
a sus discípulos al compartir el pan y el vino durante la última cena. Jesús le dijo: hagan esto en memoria mía. Los primeros cristianos guardaron y transmitieron como un tesoro la memoria de esta cena. Al compartir el pan y el vino, Jesús anticipó la entrega de su vida por amor a todos nosotros. Pablo recibe este mensaje y lo comparte con alegría con nosotros. San Pablo nos recuerda que Jesús, antes de partir el pan, dio gracias a su Padre. Eso es lo que hacemos cada domingo cuando celebramos la gran acción de gracia de la Iglesia, la Eucaristía. Allí damos gracias al Padre del Cielo de la entrega de su Hijo Jesús y acogemos la invitación a seguirlo como discípulo misionero. Levanta el trozo de pan y da gracias diciendo: gracias, Jesús, porque te entregaste por nosotros. ¿Qué significa para ustedes lo que acabamos de hacer? ¿Se dieron cuenta que el pan alcanzó para todos? ¿Qué sentido tiene esto? Participar de la Eucaristía es una invitación a entregarnos a Dios y a los demás cada día, tal como lo hizo Jesús. Ella es la fuente y la cumbre de nuestra vida como discípulos del Señor. Viviendo como Jesús, actualizamos su amor entregado. Jesús quiere que hagamos memoria de su sacrificio y acojamos su llamado a actualizar hoy su forma de amar a los demás, tal como Él lo hizo. Celebremos, agradezcamos en nuestra vida la entrega de Jesús en la alegría de la resurrección, siendo cariñosos y serviciales con todas las personas, especialmente con los pobres y con los que sufren. También la Iglesia nos enseña, con el mandato: hagan esto en conmemoración mía, nos pide corresponder a su don y representarlo sacramentalmente. Por tanto, el Señor expresa con estas palabras, por decirlo así, la esperanza de que su Iglesia, nacida de su sacrificio, acoja este don, desarrollando bajo la guía del Espíritu Santo la forma litúrgica del sacramento. En efecto, el memorial de su total entrega no consiste en la simple repetición de la última cena, sino propiamente en la Eucaristía, es decir, en la novedad radical del culto cristiano. Jesús nos ha encomendado así la tarea de participar en su obra. Bueno, qué lindo y qué lindo también te voy a contar esta noticia. El padre Diego Franco de la parroquia del Rosario de Luque nos preparó un hermoso video contándonos acerca de lo que es la Eucaristía. A ver si podemos escuchar, señor director, lo que nos trae el padre Diego. ¿Cómo vivir la Eucaristía antes, durante y después? Es muy importante saber que primeramente la Eucaristía es una acción de gracias. Y en esa acción de gracia es donde nosotros debemos de vivirla plenamente. No de una forma abstracta ni superficial, sino vivencial. Es decir, saber que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, está presente en esas dos especies, ya sea en el pan que es su cuerpo y en el vino que es su sangre. Pero hay que saber también que en una especie está Cristo completo. Muchas veces la gente dice que no sienten haber recibido a Jesús completamente porque lo recibe solamente bajo la especie del pan que es su cuerpo.
pero en una miga está Cristo completo. En esta acción de gracias, debemos saber que la Eucaristía es el sacramento más augusto de entre los 7 sacramentos, es decir, es el sacramento que está por encima de los demás. Eso quiere decir que es el más augusto. Y en esta Eucaristía, que es la acción de gracias, es donde nosotros participamos plenamente de la comunión de la Iglesia con el pueblo de Dios y también con nuestro Señor. Jesucristo es el que se hace alimento, banquete. Es la cena del Señor la que conmemoramos cada vez que ocurre este milagro eucarístico, que ya se hizo de una vez para siempre cuando Jesús dio totalmente su vida en la cruz, pero que se actualiza en cada Eucaristía. También debemos saber que Cristo resucitado está presente ahí. Si nosotros no creemos en la resurrección, también sería vano creer que Cristo está presente en la Eucaristía. Por eso cuando recibimos al Señor, lo debemos de hacer de una manera digna, con un corazón limpio, limpio también de pecado, porque para recibir al Señor debemos estar en gracia, y esta gracia nos debe llevar a la conversión. Si nosotros creemos realmente que Jesús está presente en la Eucaristía, esto nos debe llevar también a renovarnos y dejar que Cristo, Eucaristía, habite y actúe en nosotros. Bueno, de vuelta a seguir enseñando cosas hermosas que nos viene a contar Jesús. Y ahora me vas a contar acerca de la misa. ¿Y por qué es importante, Olga, que sepamos? Porque en pocas semanas los niños van a recibir a Jesús sacramentado por primera vez en su vida. Será un día muy especial y por ello deben vivir la misa en plenitud. Vamos a ver las partes de la misa. Vamos a ver, señor director, la placa y nosotros vamos a ir mencionando las partes de la misa. Procesión de entrada. Saludo. Acto penitencial. El Gloria. Oración colecta. Primera lectura. Salmo responsorial. Segunda lectura. El credo. Aleluya. Evangelio. Homilía. Oración universal. Bueno, estas son las partes de una misa que tenemos ya los niños que ir conociendo, preparándonos para nuestra primera comunión. Y ahora llegó el momento del compromiso. El momento del compromiso. Recordemos nuevamente que estamos en una nueva unidad. Hagan esto en memoria mía. Entonces, ¿qué guardamos en nuestro corazón con Mamita María? Y sí, pedirle siempre a Mamá María que nos ayude, que nos permita que todo esto que estamos aprendiendo realmente no solamente se sedimente acá en nuestra cabecita, sino que lo pongamos en práctica. Y el compromiso, ustedes tienen en la página 97 ahí una mesa preparada con una cantidad de panes que dice así: elige un pan con la actitud que quieres vivir en tu familia y con la actitud que quieres vivir con tus amigos. Entonces ahí vamos a ir completando diciendo: yo quiero vivir la actitud de, y vamos a agarrar un pancito y vamos a tratar de que con ese pancito esta semana hagamos ejemplo. Por ejemplo, ser más cariñoso. Sí, ser más obediente. ¿Cuál sería la actitud que te gustaría vivir con tus amiguitos? Con mis amigos, ser más solidario. A mí me gustaría también enseñarle a rezar a algún amiguito que le está costando. Empezar con la oración del Padre Nuestro o quizás un ángel de la guarda para que este niñito amigo mío también empiece a conocerle a mi querido Jesús. ¡Qué bueno!
Y el compromiso de esta semana, Sí, ¿cuál es? memorizar lo siguiente. ¿Cuál es el mandato que hace Jesús a sus discípulos al instituir la Eucaristía? Y es, hagan esto en memoria mía. Entonces, en esta imagen tenemos ya lo que Jesús nos viene a dejar como compromiso de esta semana. A ver, señor director, la placa, hagan esto en memoria mía. Después vemos también la siguiente imagen, Jesús ahí rompiendo el pan y estando por nosotros en esa cruz, llevando todos los pecados del mundo entero. Y también debemos de recordar que este mes de septiembre que se está yendo es El mes de la Biblia. el mes de nuestra Biblia. Así que niños, a abrir la Biblia, a entusiasmarnos, a leer y a poner en práctica como siempre le estamos diciendo. Vamos a hacer una oración final. Sí, se está terminando y hagamos la oración final. Invitamos a los niños en este momento a que hagan también su oración de petición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pido para estar siempre preparado para recibir en la Eucaristía. Quiero encontrarme contigo en el pan que alimenta y da vida. Que nunca sea indiferente al hambre que sufren tantos hermanos y que viva solidario para ayudar. Que cada Eucaristía sea una verdadera fiesta, porque juntos, en comunidad, nos alimentamos con tu presencia viva. Que cada Eucaristía me dé fuerza para seguirte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, estamos terminando este encuentro 38. Acuérdense que estamos en la etapa de purificación e iluminación, ya cerquita de hacer nuestra primera comunión y acercarnos más y más y más cada día a Jesús. Con esta palabra, hagan esto En memoria mía. Bueno, nos vemos. Chao. Y atender el bloque de padre que viene después. En tus labios y en tu interior, pintando cada rincón con 1000 colores de fe, esperanza y amor. Queridos padres, estamos en este momento en que reflexionamos la palabra de Dios en nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana, donde los papás, es decir, nosotros que estamos al frente de la familia, ñandela tendo tajina, ñandela cagua sujina, estoy con ñande huipeiseite, lleva peñande yara y jaisa ñande, para poder guiar, conducir a nuestro rebaño, como dice la palabra de Dios, conducir a los hijos, tener una hermosa familia y responder a la propuesta que el Señor nos trae en el Evangelio. Estamos evaluando y estamos concluyendo nosotros todo este camino y este recorrido del IBC, de la Iniciación a la Vida Cristiana. En este momento en que nosotros reflexionamos y hacemos conclusión, miramos sobre todo desde la parábola que nosotros tenemos en el capítulo 15 de San Lucas. A este capítulo se le llama la parábola de la misericordia, el capítulo de la misericordia. En realidad son 3 parábolas que encontramos nosotros aquí. El de la oveja perdida, el del dracma perdido y también tenemos el famoso conocido como el hijo pródigo o el padre misericordioso o también el hijo mayor que no quiere perdonar. Estos elementos que nosotros encontramos aquí sobre la misericordia de Dios tiene varios aspectos que tenemos que mirar y como papás tenemos que tener en consideración. En primer lugar, esta responsabilidad para poder hacer crecer nuestra familia, hacer crecer nuestra comunidad. Ñandenda ya yehechacuay no lleva, ñande hoy si haru da ya poino peñan de yara o yerurea ñande, hasita hoy hopila ñay cuame en mi hanma, allá ya puede veila ñandera ucuerande. El pedagogo dice hina ñandeña moña punuana, papá, mamá. Nosotros tenemos que ser los primeros en dar los pasos concretos para ayudar a nuestros hijos en este camino cristiano. Entonces,
Aquí nosotros estamos mirando, queridos papás, desde la parábola que tenemos en el capítulo 15 de San Lucas, elementos fundamentales de la misericordia y del amor. Esa primera parábola nos habla de el papá que va en busca de esa oveja perdida. Omiaco está ella le cogina alguna vez peñan de roga pupeoía, vea, ñane familia pupeoía huereco algunos da ella cuojoajina a oñemo saco ia hamba ega tu hanguanja hola misahar, oñemo saco ia ega tu hanguanja hoa lleva hoy cuami, oñemo arandumi, ñande yarahuive. Muchas veces tenemos de estos problemas, pero el problema no siempre tenemos que echar simplemente en los hijos. Nosotros, queridos papás, tenemos que ser los primeros responsables. Y en este conocer, cuando estamos diciendo sobre la palabra de Dios, la doctrinalmente, oye, para la vida cristiana. Dentro de la Biblia, dentro de la Sagrada Escritura. Cuando hay información simplemente, se arandú porque hay cuá, se repetir. No. Ahí la arandú. La arandú es el arandú que proviene de Dios, la sabiduría de cómo dirigir, la sabiduría de cómo ayudar a nuestros hijos para que ellos crezcan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso esa primera partecita de la parábola que nosotros encontramos en el capítulo 15 de Lucas, cuando dice el papá que va en busca de la oveja perdida, quiere decir que entonces la tua oye pues sacó la sigo oye pues sacó haojo haoguatajen die cuera y catos anguancha de cuera veí hoy cuami a cuera oía veí o guatapeñan de yarara pere. Y después está el otro, también el que viene a continuación, esta mujer, ¿verdad? Que una vez que se le ha perdido el dracma perdido, entonces ¿qué hace? Comienza, dice, a buscar todo, a mover, a sacar hasta lo último, a ver dónde se le cayó esa monedita. Tan pequeñita esa moneda, pero que tiene mucho valor. ¿Entienden? Entonces también nosotros podemos decir, queridos papás, tan pequeñitos nuestros hijos, pero tienen gran valor. Tenemos que ir buscar hasta encontrarla. Y por último tenemos, ¿verdad?, lo del hijo pródigo que nosotros le llamamos así. La misma cosa. Este hijo que va, que se pierde, pero el papá que siempre está a la espera. Muy bien, queridos padres, al concluir entonces nosotros todo este tiempo de reflexión de nuestra catequesis, de nuestro IBC, y sobre todo para poder ofrecer lo mejor de nosotros a nuestros hijos, a nuestra familia. Y eso es para el beneficio, ¿verdad?, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos padres, vamos a seguir reflexionando un poquitito, desde la música también, cómo el Señor nos quiere y cómo el Señor nos ama tanto. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando, te doy gracias
gracias por tu amor. Te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu amor. Eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Dios de amor. Queridos papás, estamos volviendo con nuestro IBC. Con la ñan de tiempos y ñan de gatos amueisha, la ñajendu mía lleva epa peñan de yara, yurue ñan de coanga, unión de bepa, ñajendu, comunidad haisha, opeisha y gatos amueisha la yaguatapona veía lleva, ñajendu yepe iñe. Estábamos reflexionando sobre el capítulo 15 de San Lucas. Coanga ale imita lleva a peisha, ñahendumi mba'éichapa ajépape túvape oha'ãrõla ita'ýra ape itúva mba'éichapa ojepreocupájese. Es justamente ese deseo de presentar y de ofrecer lo más lindo al hijo. Y se preocupa cuando el hijo no está en el verdadero camino. Quiere decir que el papá, quiere decir que nosotros tenemos que estar siempre en esa
preocupación, ¿verdad?, por nuestros hijos. Buscar lo que nuestros hijos están necesitando para poder ofrecerles. En el capítulo 15, versículo 11 en adelante nos dice, Jesús les contó también esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre les repartió sus bienes y pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de unos de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar chanchos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los chanchos, pero nadie se los daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a los servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado y comenzó la fiesta. Bueno, hasta ahí llegamos, sigue la historia, pero aquí sobre todo la actitud del papá, porque tiene una actitud especial para este hijo pródigo, que lo recibe, es capaz de entregarse y decirle, bueno, eres ya único, pero con esa es la misericordia de Dios para con nosotros. Esa es la misericordia entrañable, donde nosotros no miramos las consecuencias simplemente desde la razón. Porque si uno desde la razón podría mirar, mamico será o lo que sea, ¿verdad? Fue a malgastar todo. Eso podríamos decir desde la razón. Pero sin embargo, el que busca y mira el corazón de esa persona, pero que viene arrepentida, con ese corazón, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado ya ni hijo tuyo, trátame como el último de tus jornaleros. Pero la misericordia de Dios nos vuelve a restituir y por eso dice, traigan, pónganle anillos a los dedos, pónganle el manto sacerdotal que significa la propia dignidad y sobre todo sandalias en los pies porque hay que seguir luchando. Significa que seguimos caminando aún en este valle de lágrimas. Queridos papás, el Señor nos invita entonces a ser misericordiosos y sobre todo a acompañar siempre a nuestra familia, a nuestros hijos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, queridos papás, que cumplan bien con esta misión. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.